Hola, hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hacer esta linda payasita. Mide 12 centímetros y está hecha con pura hilaza sinfonía, excepto el moñito es de la hilaza otoño, que es un poco más gruesecita, pero igual podemos utilizar de la que tengamos en casa, igual los materiales, los colores también podemos cambiarlos. Todos estos son de sinfonía, como les digo, pero espero que les guste y ya saben que podemos modificar a nuestro gusto. Estos ojitos pues son ojitos kawaii, amigos, pero pueden ponerle de los que gusten. Bueno, entonces los dejo con la lista de materiales. Bueno, amigos, pues para nuestra payasita vamos a estar ocupando todos estos colores que vemos en pantalla, el color carne y ya los demás podemos modificarlos a nuestro gusto. Este es el color de pelo, todos son de sinfonía, excepto este es de la Reforma, pero ocupamos para la falda, y el rosa para el moño. Ya todos los demás son sinfonía y como les digo, si no tenemos los mismos colores podemos ponerle de nuestro gusto. Vamos a ocupar relleno, alfileres, tijeras, aguja lanera, 3 medidas de gancho de 3.5, de 2.5 y de 2 milímetros para que nos quede pequeñita nuestra payasita, pero si la queremos más grande pues todo lo podemos tejer con el gancho de 2.5 milímetros. Entonces, eso son lo que vamos a estar ocupando. Sus ojitos son de 8 milímetros. Y estos son kawaii, pero podemos utilizar de los otros también, si queremos. Y vamos a ocupar 2 mini botones. Y creo que nada más de accesorios es lo único. Y la nariz, pues si no la queremos hacer así, podemos utilizar un pompón. También, y rubor para sus cachetitos. Aquí tengo rubor para sus mejillas. Y creo que eso sería todo. Creo que sí. Como les dije, nuestra payasita mide 12 centímetros desde aquí hasta los pies. Y creo que eso es todo. Ya saben, si tienen alguna duda me pueden dejar en los comentarios y las dejo con el paso a paso, pero lo voy a dividir en 3 videos para que el pelo pues lo podamos ocupar el video para otros amigurumis diferentes, igual lo del moñito. Y vamos a comenzar con el color de los zapatitos. Yo los voy a poner rojos. Ustedes lo que pueden poner del color que más les agrade, el que más le combina a los colores que ustedes tengan. Entonces vamos a iniciar con el gancho de 2 milímetros para todo el cuerpecito. Y vamos a comenzar con un anillo mágico. Vamos a hacer 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Entonces aquí fijamos nuestro anillo y hacemos 6 puntos bajos. Y aquí ya jalamos de la hebra cortita para cerrar el anillo y vamos a hacer nuestra segunda vuelta de puros aumentos en todos los puntos para que nos queden 12 puntos bajos. Entonces hacemos 2 puntos juntos en el mismo punto, así en todos. Ya tengo mis 12 puntos bajos. Ahora vamos a nuestra siguiente vuelta. Vamos a hacer 4 puntos bajos seguidos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 aumentos seguidos, uno en cada punto. Hacemos 4 aumentos, o sea 2 puntos juntos en el mismo punto. Ahí llevo 1 y voy a hacer otros 3 aumentos. Ya hice mis 4 aumentos seguidos y voy a cerrar la vuelta haciendo 4 puntos bajos, uno en cada punto. 4 puntos para cerrar mi vuelta. Hasta ahora me han quedado 16 puntos bajos. Ahora vamos a nuestra siguiente vuelta y esta la vamos a tejer por la hebra trasera, por la hebrita que tenemos del otro lado, por esta, el que tenemos de este lado, y vamos a tejer una vuelta de un punto bajo en cada punto bajo, pero solo tomando nuestra hebra trasera. Entonces vamos a acabar esta vuelta tejiendo solamente por la hebra trasera. Para nuestra siguiente vuelta vamos a estar haciendo 5 puntos bajos seguidos, ya tomando bien nuestro punto. Entonces hacemos 5 puntos bajos, uno en cada punto.
y hacemos 4 disminuciones tomando nuestras hebras delanteras de los siguientes 2 puntos y vamos a hacer disminución. Así vamos a hacer 4 disminuciones seguidas y terminamos nuestra vuelta con 3 puntos bajos seguidos, haciendo uno en cada punto. Me han quedado 12 puntos bajos porque terminamos ya con 3 puntos bajos nuestra vuelta. Ahora vamos a nuestra siguiente vuelta y vamos a hacer 4 puntos bajos seguidos. Entonces hago 4 puntos bajos y hago 2 disminuciones seguidas. Aquí voy a hacer la primera, ya después hago la otra para que sean 2 disminuciones seguidas. Ahí está. Y voy a cerrar mi vuelta haciendo 4 puntos bajos, uno en cada punto. Entonces hasta aquí ya habremos terminado de ocupar el rojo y ya lo vamos a cortar. Solamente dejando un poquito para cerrar la vuelta. Dejamos un punto y nos vamos al siguiente, al segundo punto, y por ahí vamos a pasar la hebra metiéndonos de atrás, de adentro para afuera. Por ahí la sacamos y de donde salía ahí nos metemos también para jalar la hebra para adentro. Y ahora vamos a colocar el color de las medias. Ustedes pueden ponerle de colores si quieren. Yo le voy a poner en color blanco y voy a comenzar haciendo un nudito de inicio de una vez para ponerme directo en el tejido. Entonces vamos a iniciar donde nos tocaba el primer punto, el que sustituimos cerrando la vuelta. Ahí es donde nos vamos a meter. Aquí pueden aprovechar también para meterle un poquito de relleno al zapato, ya después no nos cueste rellenarlo. Entonces nos vamos a ir al primer punto que nos tocaba. Ay, creo que se oscurece la pantalla. Ahí está. Entonces vamos a meter en el punto que nos tocaba, pero esta vuelta que vamos a hacer la vamos a tejer por la hebra de adentro, por la hebra trasera. ¿Sale? Entonces vamos a ir seleccionando solamente la hebrita que tenemos del otro lado y vamos a hacer la vuelta de un punto bajo. Y bien, amigas, ya que acabamos de tejer la hebra por la parte de atrás, miren, aquí nos fue quedando la otra hebrita para que también se simule el zapatito. Entonces, ya que tenemos esta vuelta terminada, pues aquí nos vamos a seguir derecho sin cerrar la vuelta. Vamos a ir tejiendo así en caracol. Ay, no, ya se quiere salir. Entonces, como les decía, vamos a ir tejiendo en caracol, así sin cerrar las vueltas. Ahí colocamos nuestro marcador, que sería nuestro primer punto, y vamos a tejer ahora 4 vueltas de un punto bajo en cada punto bajo, ya tomándolo completo. Entonces tejemos esas 4 vueltas de los puntitos que nos quedaron, que fueron 10 puntos. Entonces hacemos 4 vueltas de esos 10 puntos bajos. Y bueno, amigas, ya terminé mis 4 vueltas, perdón. Y ahora sí vamos a ir rellenando. Yo me estoy ayudando de un palito para irle metiendo el rellenito. El relleno le metemos. Y bueno, en esta ya terminaríamos la pierna y cortamos dejando un poquito de hebra nada más. Ahora para la otra pierna, supongamos que, bueno, yo aquí ya tengo una, y para la otra vamos a tejer una vuelta más. Entonces tejeríamos 5 vueltas de un punto en cada punto, sin contar la que hicimos por la vuelta, por la hebra trasera. Entonces ya terminé esta, hice la vuelta por la hebra trasera, hice 4 vueltas de un punto en cada punto, corto la hebra y ahora estoy tejiendo la segunda pierna, y en esta voy a tejer una vuelta más de un punto en cada punto. Miren, amigas, aquí ya acabé mi vuelta extra que les decía que hacemos en la segunda pierna, una vuelta de más. Entonces lo que vamos a hacer ahora es unirnos con 2 cadenitas. Entonces levantamos 2 cadenas, 1 y 2. Aquí yo tengo colocado mi marcador porque es mi inicio de cada vuelta que voy a dar. Ya que hicimos nuestras 2 cadenas, nos vamos a unir a la otra piernita. Entonces vamos a ver de qué manera nos va a quedar derechita, para ver en qué punto nos vamos a meter. Entonces nos vamos a meter en este puntito
A ver, ahí está. Ahí está, ahí está. Me metí al número, en el cuarto, contando desde aquí, en el cuarto punto fue donde yo me metí. Ay, no puede ser, se salió. Espérenme, espérenme. Ya lo compuse, amigas. Entonces vamos a seguir tejiendo la vuelta de un punto bajo en cada punto bajo. A ver, aquí se me enreda, se me enredó. ¿En cuál era? Aquí. Nos metemos así como va. Y vamos a cerrar el punto bajo. Entonces vamos a acabar toda la vuelta de un punto bajo en cada punto bajo. Cuando acabemos de dar la vuelta por los 10 puntos de la otra pierna, nos vamos a encontrar después con las cadenitas para llegar a nuestro primer punto bajo. Entonces vamos a pasar aquí por las cadenitas haciendo un punto bajo y en la otra un punto bajo. Fueron 2 cadenas, entonces hacemos 2 puntos bajos. ¿Sale, amigas? Entonces vamos a ver aquí, se fijan bien dónde fue su cadenita. Quieren, lo giran, le buscan bien, pero debemos pasar por las cadenitas. Yo la dejé un poquito ajustada. Esa es la otra, es esta que está aquí, no se quiere meter. Entonces aquí está bien pegadita. A ver, ahí está, ya me pude meter. Entonces voy a hacer un punto y en la otra cadenita otro punto. Esta está más facilita. Ahí está. Y ahora sí, ya me iría hasta aquí donde está mi otro punto. Aquí al primer punto. Ese sería mi primer punto para comenzar otra vuelta. Entonces ahora, chicas, vamos a hacer otra vuelta de un punto bajo en cada punto bajo. Aquí está mi primer punto. Y le voy a dar toda la vuelta a las 2 piernitas y me van a quedar ahora 24 puntos bajos. ¿Por qué? Porque voy a pasar por aquí adelante otras 2 y aquí otras 2 para finalizar la vuelta. Entonces vamos, recorremos 10, luego 2, 12, luego otras 10, 22 y las últimas 2, 24. Entonces vamos a dar esa vuelta. Ahora, amigas, lo que vamos a hacer es tejer 3 vueltas de un punto bajo en cada punto bajo, pero las 3 vueltas las vamos a tejer por la hebra trasera, solo tomando una hebra, la que tenemos del otro lado. Entonces aquí vamos a empezar a tomarla. Ahí está, solo tomando una hebrita y la otra la vamos a ir dejando para tejer el holán. Vamos a tejer 3 vueltas por la hebra trasera, 3 vueltas seguiditas. Miren, amigas, ya he terminado las 3 vueltas por la hebra trasera y aquí me fueron quedando líneas. A ver si se alcanza a apreciar. Me fueron quedando líneas, amigas. Aquí tengo 1, 2 y 3. Estas son para hacerle los solanes. Creo que no se diferencia mucho por la luz, pero esas van a ser para hacerle los solanes. Ahí sí se aprecia, miren, 1, 2 y 3. Y ya, 1, 2, 3 vueltas fueron las que dimos por la hebra trasera. Y vamos a ir metiendo relleno a medida que se va alargando nuestro amigurumi. Ahora vamos a hacer una vuelta de 2 puntos bajos y una disminución, amigos. Entonces vamos a hacer la vuelta de 2 puntos bajos y una disminución. Nos van a quedar 18 puntos bajos. 1 y 2. Vamos recorriendo nuestro marcador para no confundirnos. Y aquí vamos a hacer nuestra disminución tomando los 2 puntos que seguían y cerramos. 2 puntos bajos y una disminución. Ahora haremos una vuelta de un punto bajo en cada punto bajo de los 18 puntos bajos que nos quedaron. Hacemos un punto en cada punto. Siguiente vuelta haremos un punto bajo y una disminución por toda la vuelta. Nos van a quedar 12 puntos bajos.
Entonces hacemos un punto bajo y una disminución. Hasta aquí vamos a hacer una pausa, amigos, para tejerle los solanes de la faldita. Entonces vamos a comenzar, bueno, nuestra vuelta comienza aquí abajo. Aquí está el primer punto, no se alcanza a apreciar mucho, pero aquí está. Donde empezamos a tejer por la hebra trasera, ahí está nuestro primer puntito. Pero nosotros vamos a comenzar a tejer de este ladito. Aquí miren, ya las tengo levantaditas para que se nos quede el tejido al derecho. Si lo empezamos tejiendo por aquí, nos va a quedar al revés. Entonces lo voy a empezar tejiendo aquí por este último punto que colinda con este. Entonces voy a ir por esta, voy a pasar por acá y voy a terminar en la anterior. Igual así voy a tejer la otra, voy a comenzar en el de acá arriba y voy a terminar acá abajo. Acá arriba y termino acá abajo. Hay que irnos viendo dónde fue nuestro primer punto, porque ahí va a ser donde vamos a finalizar. Entonces vamos a comenzar en el que fue el último punto, por así decirlo, de la fila, y vamos a comenzar con el color de su gusto, amigas. Yo voy a comenzar con este, que es el rosa mexicano. Y vamos a comenzar con la hebrita. La vamos a trabajar en puntos altos, ¿sale? Con el mismo gancho de 2 milímetros. Si ustedes quieren, pueden utilizar uno más grande para que les quede más sueltecito. Vamos a levantar 2 cadenitas. Listo, ya levanté mis 2 cadenas y ahora en la misma cadena donde estamos, en el mismo punto, vamos a hacer 2 puntos altos más, para que sean 3 contando las 2 cadenas que levantamos al principio. Entonces ahí llevo 2, ya contando las cadenas, y 3. Me voy al siguiente espacio y voy a hacer otros 3 puntos altos en el siguiente espacio. Entonces hacemos 3 puntos altos para completar el abanico. 1, este me lo estoy llevando escondiendo la hebrita del inicio. 2 y 3. En total hicimos 6 puntos altos, pero hicimos 3 en uno y 3 en el otro. Ahora en el siguiente espacio vamos a hacer un punto bajo, y así vamos a estar haciendo nuestros solanes. En el siguiente punto vamos a estar haciendo los 3 puntos altos. Espérenme que aquí no agarré toda la hebra completita y no quiero que se vea. Ahí está. Bueno, les decía que hacemos 3 puntos altos en un espacio y en el siguiente hacemos otros 3. 1, ahí tengo 3, en el otro espacio hago otros 3 puntos altos. De todos modos, amigas, ya saben que cualquier duda me pueden preguntar en los comentarios y yo les respondo. Llevo 2 y el último para que sean 3, y con los otros 3 ya serían 6 puntos. En el siguiente espacio un punto bajo. Entonces así vamos a estar dando toda la vuelta de esta manera, haciendo los abanicos para que me quedara hacia el derecho, si no me iba a quedar al revés. Miren, entonces vamos a estar haciendo los abanicos por toda la vuelta. Cuando terminemos la vuelta, amigas, nos vamos a unir con un punto deslizado aquí a la primer cadenita donde empezamos. Ahí nos unimos con un punto deslizado y seguimos con los otros 2 colores, igual tejiéndolos con los mismos abanicos. Aquí voy a levantar una cadenita y ya voy a cortar mi hebra y voy a comenzar con el otro color, igual de este lado. Arriba de donde empecé arriba voy a empezar a hacer el otro color y así el tercero. Cortamos hebritas y ya las escondemos por dentro. Aquí todavía podemos amarrarlas para que queden bien seguritas.